Mi amiga más cercana presentó mi historia de vida como suya en un documental y ganó un premio. Hay traiciones que uno no puede anticipar porque vienen de donde menos las espera. No del enemigo conocido ni de la persona con quien ya había habido tensión, sino de la persona en quien más confiabas. De la persona a quien le contaste exactamente las cosas que nunca le habrías contado a nadie más. De la persona cuya presencia en tu vida era tan constante y tan segura que habías dejado de pensar en ella como una variable. Mi mejor amiga de 11 años presentó mi historia de vida como suya en un festival de documentales independientes. Ganó el segundo premio de la categoría. El documental se llamaba con un título que no voy a decir exactamente para proteger lo poco que queda de mi privacidad en todo esto, pero que era una referencia directa a algo que yo le había contado una noche que ninguna de las dos olvidará, aunque por razones completamente diferentes. Ella subió al escenario a recibir el premio. Sonrió. Agradeció. Mencionó a las personas que la habían inspirado de manera suficientemente vaga como para que nadie entendiera que esas personas eran una sola persona y que esa persona era yo. Lo supe 2 semanas después, cuando una conocida en común que había visto el documental me mandó un mensaje diciendo que qué interesante que Camila hubiera hecho algo sobre experiencias tan similares a las mías. ¡Qué interesante! Sí. Muy interesante. Me llamo Sofía. Tengo 33 años. Camila y yo nos conocimos en la universidad, en primer año, en una cola de matrícula que duró 3 horas y que por alguna razón hizo que empezáramos a hablar y que no pudiéramos parar. Ese tipo de amistad que empieza de golpe y que desde el principio tiene una intensidad que te hace pensar que vas a ser amigas para siempre. Durante 11 años lo fuimos. Compartimos departamento 2 veces, en distintos periodos de nuestras vidas. Estuvimos en los cumpleaños, en los duelos, en los rompimientos, en las mudanzas, en los momentos de mayor alegría y en los de mayor dificultad. Camila era documentalista, siempre lo había sido. Desde la universidad había tenido esa mirada de quien observa el mundo con la intención de capturarlo. Hacía proyectos pequeños, cortometrajes, documentales cortos para festivales independientes, trabajo que ella consideraba artístico y personal y que yo apoyaba de la manera en que se apoya el trabajo de una amiga querida, con interés genuino, con asistencia a las presentaciones, con comentarios honestos cuando me los pedía. Nunca me había pedido permiso para usar nada mío. Porque nunca había habido razón para que se lo pidiera. O eso creía yo. Lo que ocurrió entre los 2 y 3 años antes del documental fue que yo atravesé un periodo particularmente difícil de mi vida. Una serie de cosas que llegaron juntas y que por separado habrían sido manejables pero que juntas resultaron ser demasiado para cargarlas sin hablar con alguien. Problemas de salud que tardaron en diagnosticarse correctamente. Una relación que terminó de manera dolorosa. Una crisis de identidad profesional que me hizo cuestionar todo lo que había construido hasta ese punto. Todo junto, en el lapso de poco más de un año. Camila fue la persona con quien hablé de todo eso. No de manera superficial ni en términos generales. Con el nivel de detalle y de honestidad que solo es posible con alguien en quien confías completamente. Le conté los diagnósticos con sus nombres exactos. Le conté lo que sentía en los momentos más oscuros de esos meses. Le conté conversaciones que había tenido con mi expareja que no habría reproducido con nadie más. Le conté cosas sobre mi historia familiar que contextualizaban todo lo que estaba viviendo y que eran privadas de una manera que iba más allá de ese periodo específico. Camila escuchaba. Hacía preguntas. A veces filmaba, porque Camila siempre filmaba algo, pero yo lo atribuía a su manera de procesar el mundo más que a ningún proyecto específico. No se me ocurrió pensar que lo que le estaba contando iba a convertirse en material, porque nunca se me ocurrió que alguien podría hacer eso. Que alguien podría escuchar lo que le cuento en la oscuridad de una noche difícil y pensar en términos de qué puedo hacer con esto en lugar de cómo puedo ayudar. El mensaje de la conocida llegó un martes a mediodía. Era breve. Decía algo como: oye, vi un documental de Camila en el festival de este fin de semana y hay muchas cosas que me parecieron muy similares a lo que me has contado sobre tu vida. ¿Es algo que ustedes hicieron juntas? Lo leí 2 veces. Luego busqué el documental. No fue difícil encontrarlo porque el festival era accesible en línea y el documental estaba disponible. Lo abrí. Y empecé a verlo. Los primeros 5 minutos podrían haber sido de cualquier persona. Contexto general, imágenes, una voz en off que era la de Camila describiendo una infancia que no era la mía. Me dije que quizás la similitud era superficial y que me había preocupado innecesariamente. Seguí viendo. En el minuto 12 la voz en off describió un diagnóstico. Un diagnóstico específico, con su nombre técnico,
que yo le había contado a Camila en una noche que recordaba con precisión porque había sido particularmente difícil. La voz en off lo describía como suyo. En primera persona. Como algo que ella había vivido. Me quedé quieta mirando la pantalla. Seguí viendo. En el minuto 19 describió una conversación con su expareja. Una conversación que yo le había reproducido casi textualmente una tarde en su departamento. Una conversación que era mía. Que yo había tenido. Que le había contado porque confiaba en ella. Y que ahora estaba en la pantalla como si la hubiera tenido ella. Paré el video. No porque no quisiera seguir viéndolo, sino porque necesitaba un momento antes de continuar con algo que ya sabía que iba a ser peor de lo que había sido hasta ese punto. Me hice un café. Me lo tomé de pie en la cocina. Y luego volví y terminé de ver el documental. Duró 52 minutos. 52 minutos de mi vida, narrada en primera persona por mi mejor amiga, presentada como su historia, premiada por su autenticidad y su valentía. Esa última palabra, valentía, era la que más me afectó. El jurado había reconocido la valentía de Camila al compartir algo tan personal. La valentía. La valentía de contar la historia de otra persona como si fuera la propia. Si eso es valentía, la definición de valentía necesita una revisión urgente. Cuando terminó el documental me quedé sentada frente a la pantalla durante un tiempo que no pude medir. No llorando. No gritando. Solo procesando la magnitud de lo que acababa de ver. Intentando organizar en alguna categoría comprensible la idea de que alguien a quien yo había llamado mi mejor amiga había escuchado los momentos más difíciles de mi vida y los había convertido en un proyecto artístico sin decirme nada. Sin pedirme permiso. Sin siquiera mencionarlo. Llamé a mi hermana esa noche. Le conté lo que había visto. Su primera reacción fue incredulidad. Su segunda reacción fue una rabia que era más inmediata y más explosiva que la mía. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que todavía no lo sabía. Que necesitaba hablar con Camila antes de decidir qué hacer. Me dijo que entendía, pero que cuando hablara con Camila lo hiciera con alguien más presente o al menos informado. Por si acaso. Le dije que sí. No lo hice. Llamé a Camila sola, al día siguiente, sin aviso previo. Camila contestó con esa voz normal que tiene cuando contesta el teléfono. Le dije que había visto el documental. Hubo una pausa. Luego dijo que solo eso. Le pregunté si me lo quería explicar. Dijo que sabía que íbamos a tener que tener esta conversación en algún momento. Le dije que el momento era ahora. Lo que siguió fue una de las conversaciones más extrañas que he tenido en mi vida porque Camila tenía una explicación y la explicación era internamente consistente de una manera que era más perturbadora que si hubiera simplemente negado todo. Me dijo que lo que había hecho era un ejercicio artístico de apropiación narrativa. Que en el arte documental existía una tradición de usar experiencias ajenas como material propio, reencuadrándolas a través de la perspectiva del artista. Que ella había tomado elementos de nuestra amistad y de las cosas que yo le había contado y los había usado como punto de partida para explorar temas que también eran relevantes para su propia experiencia. Que nunca había dicho explícitamente que todo lo que narraba había ocurrido exactamente así en su propia vida. Que el documental era una obra artística y no un testimonio periodístico. Me quedé en silencio mientras procesaba eso. Luego le pregunté si me había pedido permiso para usar mi diagnóstico, mis conversaciones, mis momentos más difíciles como material artístico. Dijo que no. Le pregunté si había considerado hacerlo. Dijo que en el contexto artístico esas conversaciones habían funcionado como inspiración y que la inspiración no requería permiso formal. Le dije que entendía la diferencia entre inspiración y transcripción casi literal. Que lo que yo había visto en el documental no era algo que se parecía a mi experiencia. Era mi experiencia, con mis palabras, con mis detalles, con mi diagnóstico, con mis conversaciones reproducidas casi textualmente. Que eso no era apropiación narrativa en el sentido artístico. Era apropiación de mi privacidad. Camila se quedó en silencio durante un momento. Luego dijo que lo veía diferente. Le dije que lo suponía. Y colgué. Las semanas que siguieron fueron un proceso que tuvo varias dimensiones simultáneas. La primera fue la dimensión emocional, que era la más inmediata y la más difícil de gestionar. 11 años de amistad, de confidencias, de presencia mutua en los momentos más importantes, habían sido reencuadrados de una manera que hacía difícil saber que de eso había sido real y que había sido, consciente o inconscientemente, material.
Me pregunté cuántas veces Camila me había preguntado por algo difícil de mi vida, no por genuino interés, sino porque necesitaba más detalles para el proyecto. Me pregunté si la calidad de su escucha durante esos 2 años difíciles había sido la de una amiga o la de una documentalista. No tenía respuesta para esas preguntas y probablemente nunca la tendría. Pero el hecho de que pudiera hacerlas sin poder descartarlas como paranoicas decía algo sobre lo que la situación había hecho con mi capacidad de confiar en lo que había creído que era real. La segunda dimensión fue la legal. Una amiga abogada a quien consulté me explicó que la situación tenía aristas legales reales. El uso de información privada compartida en confianza sin consentimiento podía encuadrarse de diferentes maneras dependiendo de la jurisdicción y de los detalles específicos. El hecho de que el documental hubiera ganado un premio y hubiera circulado en un festival daba a la situación una visibilidad que la hacía diferente de un uso privado y sin distribución. Me explicó que tenía opciones aunque ninguna fuera sencilla ni rápida. La tercera dimensión fue la de la reputación del documental y de Camila. Porque yo no era la única persona que conocía nuestra amistad y que podía reconocer en el documental cosas que le había contado sobre mi vida. La conocida que me había mandado el mensaje inicial era solo la primera. En las semanas siguientes me llegaron otros mensajes de personas que habían visto el documental y que me preguntaban, con distintos niveles de diplomacia, si había algo que yo necesitara saber sobre ese trabajo. Decidí hacer varias cosas. La primera fue contactar a la organización del festival por escrito, explicando la situación y documentando los elementos específicos del documental que correspondían a mi historia personal. No con la intención de destruir el trabajo de Camila, sino con la intención de que existiera un registro formal de lo que había ocurrido. La organización respondió con la seriedad que el asunto merecía. Iniciaron un proceso de revisión. La segunda fue hablar públicamente, de manera limitada pero real, con las personas de mi círculo cercano que me habían preguntado. No para iniciar una campaña contra Camila, sino para no tener que seguir cargando sola con algo que ya había dejado de ser solo mío cuando ella lo puso en la pantalla. La tercera fue la más difícil. Decidir si quería seguir con algún proceso legal o si el esfuerzo emocional de ese camino era mayor que lo que podía obtener de él. Tomé esa decisión con calma y con la consulta de mi abogada. Decidí no iniciar un proceso formal en ese momento, pero reservarme el derecho de hacerlo si la situación lo requería. Lo que sí hice fue enviarle a Camila una carta formal, redactada con la ayuda de mi abogada, notificándole que consideraba que había usado material privado sin mi consentimiento, que no autorizaba ningún uso futuro de ese material, y que cualquier distribución adicional del documental sería tratada como una violación de ese límite explícito. Camila no respondió la carta. El documental dejó de circular en los canales donde había estado disponible. No sé si fue por la carta, por la revisión del festival o por alguna otra razón. Pero dejó de estar disponible. Eso fue suficiente por ahora. Con Camila no hablo desde esa llamada. No hubo un cierre dramático ni una conversación final que resumiera todo. Solo el silencio que existe cuando una relación termina, no de golpe sino por el peso de lo que se descubrió y lo que eso revela sobre lo que siempre había sido. No sé si Camila cree realmente que lo que hizo fue aceptable en términos artísticos o si esa fue su manera de justificarse a sí misma, algo que en algún nivel sabía que no estaba bien. No lo sé y ya no necesito saberlo. Lo que sí sé es que 11 años de amistad terminaron con un documental de 52 minutos que ganó el segundo premio de su categoría. El jurado lo reconoció por su valentía. Yo lo reconozco por lo que fue mi vida. Mi diagnóstico. Mis noches difíciles. Mis conversaciones más íntimas. Presentadas por alguien en quien confiaba como si fueran suyas. Eso es lo que pasó. Y nombrar exactamente lo que pasó, sin eufemismos artísticos ni marcos conceptuales que lo suavicen, es lo mínimo que le debo a la persona que vivió esa historia. ¿Qué soy yo? Gracias por escuchar.